Muy buenas noches, hermanos. Hoy miércoles 25 estamos de nuevo aquí en el templo para dar algunas recomendaciones antes de la reflexión, pero también con el propósito de que cada uno pueda afirmar su vida espiritual por el estudio de la palabra. Primeramente quiero mencionar que después de una semana de haber iniciado este tiempo sin reunión, creo que muchos han estado recibiendo los mensajes y quisiera recomendar que lo compartan con sus contactos tan pronto lo reciban. Estamos grabando en esta hora casi al mediodía para que les llegue en cualquier momento ya en la tarde y lo puedan tener accesible a la hora del culto. Si lo puedes compartir antes, está bien. Lo quieres ver antes, está bien. Pero es miércoles de oración y me parece que especialmente en todos los hogares hay un interés, hay un deseo de estar en contacto con Dios. Así que me da mucho gozo saludarlos. Envío un saludo pastoral a los hermanos de la iglesia de Edinburgh Norte, a los hermanos de Falfurrias. Esta mañana estuve allá para llevarles el material de la escuela sabática. Y a los hermanos de Edinburgh, la hermana Rosy Peña nos hará saber en qué forma estará disponible la lección para el próximo trimestre. Así que lo vamos a notificar en su momento, lo haremos saber. Pensamos que será el sábado, a menos que haya alguna señal de que no hay forma de trasladarnos o de movernos. Por ahora, hermanos, después de un buen número de llamadas a las familias de la iglesia, tenemos pues buenas noticias en el sentido de que ninguno de los hermanos de nuestro distrito se ha enfermado. Quizás algunos pues por la edad o alguna otra enfermedad, pero no en relación con el coronavirus que ha tenido en jaque a tantas familias y a tantas comunidades y al mundo en sí. Bien, quiero invitarlos para que tengamos una palabra de oración antes de iniciar con la reflexión bíblica. Oremos. Maravilloso Padre, estamos delante de tu presencia de nuevo en oración, pidiendo que tú te hagas presente en la vida, en el hogar, en la casa de cada uno de nuestros hermanos. Donde estén, bendícelos. Sabemos, oh Dios, que siempre hay un elemento de preocupación en la mente de tus hijos. Pero te rogamos, Padre, que tu bendición sea con cada uno y que especialmente la reflexión bíblica de esta hora nos ayude a aumentar la confianza en el soberano que eres tú. Bendice pues cada familia, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Esta noche, hermanos, para la meditación, quiero llevarlos a un escenario del Antiguo Testamento. En el tiempo del rey Acab, que estaba gobernando en Israel, dice la palabra que lamentablemente él no hizo lo correcto delante del Señor. Me llama la atención que en el reino de Judá, el año 38, estaba Asa gobernando. Luego sube a la monarquía Acab y tomó algunas decisiones equivocadas. Algunas de ellas, por ejemplo, fue que se casó con la mujer equivocada. Eligió a Jezabel, dice la palabra, como su esposa. Y Jezabel traía un legado
religioso muy pobre, dada profundamente a la idolatría. No solamente ella, sino la familia de ella. Tristemente, el dominio del gobierno en Israel en el tiempo del rey Acab estaba más por parte de Jezabel que por parte de él. Como algunos bien lo dicen, realmente el que gobernaba o quien gobernaba a Israel en ese tiempo no era Acab, sino era su mujer, era Jezabel. Así que con todo ese legado de idolatría, la palabra de Dios menciona que Acab hasta edificó un templo a Baal y muchos altares en diferentes lugares y adoraron a Baal. Era un ambiente idolátrico muy triste que prevalecía en ese tiempo. Lo más lamentable de todo es que este reinado miserable y corrupto duró 22 años. Y la palabra de Dios, en resumen, dice en Primero de Reyes, capítulo 16, verso 30 y 31. Reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y menciona pues que tomó por mujer a Jezabel, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Esto crea un ambiente de desconexión con el soberano. Y en ese marco, en ese contexto, aparece un hombre de Dios que fue llamado en ese tiempo tan difícil. Me refiero al profeta Elías. Y es interesante que cuando vemos en la historia bíblica, encontramos a un Dios que es misterioso y que es sorpresivo. El capítulo 17 de Primero de Reyes, el verso 1, inicia en este escenario la intervención de Elías. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermanos, Tisbet, el lugar de origen de este profeta, no era un lugar grande, quizás más bien muy poco conocido, un lugar insignificante en algún lugar. Los estudiantes, investigadores de la Biblia no han podido ubicar en el mapa actual dónde sería exactamente Tisbet. Pero lo cierto es, hermanos, que de ese lugar pequeño, insignificante, Dios llama a un siervo, llama a Elías para que anuncie, para que se presente en un tiempo de emergencia espiritual ante el rey Acab, y lo hace con una denuncia y con un mensaje que no sería grato, un mensaje que no sería bienvenido, un mensaje que no iba a ser popular, porque el anuncio que él hace simplemente es: no va a llover. Le anuncia al rey Acab: no va a llover por años, sino por mi palabra. No va a llover por años. Nosotros acá en nuestro lugar, acá en el valle,
Sabemos que hay temporadas prolongadas de sequía. Y estamos muchas veces deseando que venga la lluvia, que refresque los campos, que humedezca la naturaleza, que asiente el polvo. En ese tiempo, allí en Samaria, habían las temporadas regulares de cada año de sequía. Y la gente almacenaba el agua de alguna manera para enfrentar ese tiempo. Sin embargo, cuando Elías se presenta ahora ante Acab y le anuncia una sequía que no era la temporal, una sequía prolongada de años, esto crea un ambiente seguramente de molestia, de sorpresa y también de preocupación. Así que Dios tenía en su mente sencillamente hacer varias cosas en ese tiempo con Elías. Lo llama y le pide que haga este anuncio ante el rey para que entonces se dé cuenta Acab que el que tiene la autoridad final, quien tiene el mando, quien tiene el control de todos los elementos del universo y también aquí en la tierra y en ese lugar, en Samaria, era el único soberano que es Dios, el Todopoderoso. Y Dios se proponía en este proceso de anunciar y en el desarrollo de esta historia bíblica que su siervo Elías pues fuera más humilde. Hay una cita que tengo anotada aquí y dice: todo instrumento humano que Dios quiere utilizar necesita ser humilde y totalmente confiado en Él. Lo voy a repetir. Todo instrumento humano que Dios quiere utilizar necesita ser humilde y totalmente confiado en Él. Queridos hermanos, cada uno de nosotros somos no solamente miembros de la iglesia adventista, sino más que eso. Cada uno, sea culto o no, tenga mucha educación o poca, tenga mucho dinero o poco dinero, en fin, sin importar el origen, un lugar importante o un lugar no conocido, cada uno de nosotros cumple un papel de servicio delante de Dios. Cada uno de nosotros es llamado para ser siervo de Dios. Pero Dios requiere, así como lo quería con Elías, también requiere de nosotros que seamos siervos humildes. Pero no solamente humildes, sino siervos confiados totalmente en Él. Sí, totalmente confiados en el Altísimo. Así como en estos días, frente a una emergencia mundial que ha generado muchas hipótesis y comentarios, que ha desbordado las redes sociales y los medios, todos los medios informativos que hay, el Señor está esperando que sea el momento cuando tú y yo estemos exaltando su nombre y enseñándole a los demás que hay un Dios soberano que tiene el control de los elementos y de los acontecimientos. Pero como siervos, repito, necesitamos humildad y mucha confianza en Él. Hay un autor de un libro titulado Reflexiones. Se llama Aidan Wilson Tozer. Él mencionó esto. Dice: es difícil que Dios
pueda bendecir grandemente a un hombre si antes no lo ha herido profundamente? Es difícil que Dios pueda bendecir grandemente a un hombre si antes no lo ha herido profundamente. Y cuanto más grande la herida, más grande habrá de ser la utilidad. Y en el escenario de un Elías que en tiempo de dificultad se para ante Acab, el soberano de ese tiempo allí en el reinado de Israel, el Señor quería utilizarlo a él precisamente para exaltar su nombre, para que todo aquel ambiente de idolatría que prevalecía fuera corregido, fuera cambiado. Era como un llamado a levantar el rostro y la mente y el corazón al único Dios verdadero. El entrenamiento de Dios, el entrenamiento divino, transformaría a Elías. Elías, dice aquí el versículo 1, simplemente el tisbita. Pero cuando uno lee la historia completa, va descubriendo que Dios está revelando a través de los acontecimientos un propósito muy especial, no solamente para Elías, sino también para su pueblo. Sí, en algún momento nos vamos a dar cuenta que Elías, este hombre, necesitaba no solamente la humildad, sino una mayor confianza en Dios. Y es por eso que en el capítulo 17, primero de Reyes 17, versículo 2 y 3, Elías presenta lo siguiente. Dice él, o dice la palabra, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Es interesante que el Señor le pide a Elías que se aparte, que salga del escenario público a un lugar que él menciona aquí, Querit, un lugar tampoco no muy popular, a un lugar más bien diríamos desolado. Lo manda como a un retiro para la reflexión. Apártate y escóndete. ¿Saben, hermanos? Jezabel y Acab, quien le obedecía, eran sumamente malos. Ellos mataban a los profetas de Dios, así como matar moscas. No había sensibilidad. Por eso, con tristeza, dice la palabra, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Acab y Jezabel hicieron lo malo. Y por eso el Señor llama a Elías. Pero cuando apenas inicia su ministerio profético y cuando está ministrando allí, pues, en el palacio mismo, en Samaria, el palacio de Acab, recibe una orden. Dios no le pidió a Elías que fuera pueblo por pueblo anunciando, pregonando el asunto de la sequía, sino que Dios le da una orden. Dios lo envió al entrenamiento. Dios lo sacó del escenario público. Dios lo sacó de la comodidad al aislamiento y la soledad. Esa sería su escuela. Ese sería su entrenamiento. Saben que al estar pensando en esta reflexión, hermanos,
Y al estar pensando que pues los hermanos están guardaditos en sus casas, la gran mayoría, algunos como quiera tienen que salir para cumplir sus trabajos. Pero una gran mayoría me ha dicho, pastor, aquí estamos en casa, aquí estamos escondiditos, guardados. Yo me hice una pregunta. ¿No será que el Señor ha permitido esta pandemia para que el pueblo, su pueblo, tenga más tiempo en unidad familiar? ¿No será que Dios ha permitido esto para que haya una mayor reflexión espiritual en nuestra vida? ¿No será que es el momento de que en un mundo incrédulo, en un mundo liberal, donde abunda el pecado, donde el deseo de los hombres no es Dios, sino el mundo mismo, ¿no será que es una invitación para que nosotros mismos como iglesia, como pueblo de Dios, al estar llevando una vida un tanto tibia, un tanto indiferente, quiera que levantemos nuestro rostro hacia Él, para que veamos su gloria y su poder, para contemplar su soberanía? ¿No será que Dios tiene un propósito muy especial en esto? El día de ayer, hermanos, allí también guardadito, me di a la tarea de contactar vía telefónica a varias familias, más de 30 familias de la iglesia, para preguntar, ¿cómo están? Pues bendito sea Dios que la respuesta de todos fue, estamos bien, pastor. Pero no faltó quien al contestar decía, pastor, estamos bien en lo que cabe. Una expresión muy nuestra. Cuando decimos estamos bien en lo que cabe es que por ahí, en algún lugar, está guardada alguna preocupación. Porque algún pendiente hay. Porque algo está pasando. Y sin embargo, me llamó la atención saber de que todas las familias, en manera muy intencional, están en el plan de oración. Están buscando el rostro del Señor. Y para este momento, hermanos, tan difícil, ¿qué mejor cosa que estar en comunión con el soberano? Que pedir la protección y la bendición del Señor. Y que pueda haber un crecimiento en la fe, que pueda haber un espíritu de más sencillez y humildad entre nosotros. También que haya un espíritu de gratitud y de alabanza, que cuando terminamos un día, alabemos a Dios por ese día, que cuando despertamos en la mañana, alabemos a Dios por el amanecer, que haya una mayor confianza en Él. Hermanos, el Señor anhela que tú y yo seamos siervos humildes y confiados. Tenemos que aprovechar este momento, tenemos que aprovecharlo para estar más cerca de la familia. Tenemos que aprovechar estos momentos para estar más en meditación, más tiempo con Jesús. Yo diría que es, en el sentido positivo, una buena oportunidad para fortalecer el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Cuando Elías recibió la orden de que se fuera y se apartara, que se escondiera, quizás no entendió, porque muchas veces los planes de Dios, las indicaciones de Dios, son no solamente sorpresivas, sino son misteriosas. Yo no sé qué pasó por la mente de Elías exactamente, pero seguramente se pudo haber preguntado, ¿qué voy a hacer a Kerit, donde no hay nadie? La gente está aquí en Samaria y en sus alrededores. Hay pueblos más grandes donde anunciar, ir puerta por puerta y persona por persona.
Pero la orden de Dios, aunque era difícil, era la correcta. Tenía un propósito de mayor alcance. Vete, apártate, escóndete en Kerit. Hermanos, muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por algunas pruebas, pasemos por algunas dificultades, por algunas condiciones como la actual, para que nosotros podamos volver nuestra mirada a Él. Es muy difícil, hermanos, esconderse cuando uno es activo. Es muy difícil para alguien quedarse quieto cuando está acostumbrado a un ritmo acelerado de la vida. Cuando en ese correr de cada día no apartas tiempo para Dios. No apartas tiempo para la oración. Este era un mandamiento difícil de oír y de obedecer. Elías era un siervo activo, era un líder, era un profeta. Pero Dios sabía que tenía una amenaza encima. Déjame decir algo, hermanos, rápidamente. Muchas veces la enfermedad, sea el COVID-19, sea un flu, sea una enfermedad degenerativa, sea una enfermedad terminal, nos lleva a escondernos, a estar apartados. Y a mí me place mucho saludar a hermanos que en su enfermedad, ya sea por la edad misma, por debilidad, por desgaste, por lo que sea, pero cuando están apartaditos, escondidos, están confiados totalmente en la mano del Señor. En nuestra iglesia me ha tocado saludar a varias hermanas y hermanos ya de edad, que están cansaditos, que están enfermitos de una cosa o de otra. Pero me encanta visitarlos, porque al estar con ellos uno puede ver en ellos claramente una sencilla paz, una total confianza en Dios, una esperanza muy grande. Y eso enriquece la vida espiritual del pastor también. Quiero animarlos, hermanos queridos, para que no se distraigan, que aprovechemos este tiempo de recogimiento, este escondite en el Kerit de cada uno de nosotros, para buscar a Dios, para fortalecer la fe, para afirmar la esperanza que tenemos en el Señor. Dios a veces nos lleva de un lugar a otro también con ese propósito. Puede ser cualquier cosa, una plaga, una pestilencia, una pandemia, una enfermedad repentina. Los propósitos de Dios, los planes de Dios, insisto, son misteriosos y son sorpresivos muchas veces. Saben que lo que Dios tenía en mente hacer con Elías eran dos cosas. Número uno, protegerlo. ¿Qué dije? Dios lo quería proteger, porque Jezabel, la maldita Jezabel, lo iba a matar, lo iba a buscar para matarlo. Y aunque él no entendió quizás de momento, qué bueno que le hizo caso a Dios. Qué bueno que se fue a Kerit. Y me llama mucho la atención que cuando él se va a Kerit, hermanos, el Señor le hizo una promesa. Le dijo, mira, no te va a faltar el agua. Hoy corremos desesperados buscando agua. Y algunos han dicho, pues no va a faltar porque esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Y también Dios le dijo a Elías, no te va a faltar la comida de cada día. ¿Pero cómo? En Kerit no hay ningún H-E-B, no hay un Walmart,
No hay ninguna otra tienda donde podamos nosotros aprovechar y comprar el qué comer. Te pregunto, ¿qué pasaría si al correr este problema o en el futuro de pronto no pudiéramos comprar ni vender? Porque eso puede llegar. Porque lo que estamos viviendo hoy día es un tiempo de angustia previo. No es el tiempo de angustia final. ¿Qué pasaría el día que se anuncie que no hay más comida en ninguna de las tiendas populares a las que concurrimos? Pues miren, a Elías Dios le dijo, no te apures. Ahí hay un arroyito que lleva un hilito de agua para que bebas, pero 2 veces al día vas a ser alimentado. Me gusta cómo lo presenta la palabra. Dice aquí, versículo 4 del mismo capítulo 1 de Reyes 17, dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y dice el versículo 6, que eso se cumplió. Él se fue, él hizo conforme a la palabra de Dios, aunque le era difícil la orden, se fue y vivió junto al arroyo de Kerit. Y los cuervos, dice el versículo 6, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Hermanos, el Señor lo ha prometido para nosotros también. No solo para este tiempo, sino para los tiempos más complicados que están en el futuro. El Señor va a enviar el sustento a cada uno de nosotros. Por eso yo insisto, hermanos, más que agobiados o en zozobra por los eventos, las estadísticas, la mortalidad, el avance de una pandemia, o de una enfermedad, o de una plaga, o de una sequía, nosotros necesitamos un pueblo confiado en el Eterno. Un pueblo que le crea las promesas de Dios. Y la palabra dice claramente que el Señor nos va a acompañar todo el tiempo. Y la palabra dice, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así como en el tiempo de Elías, allí en Kerit, el Señor cumplió su promesa y no faltó el pan y el agua. Yo quiero decirle a la iglesia esta noche que no estés desconfiado, que no te abrume el que vas a comer el día de mañana. Vive hoy confiado en el Señor. Y el Señor se va a encargar y Él va a cumplir fielmente su promesa. Él lo ha dicho así. La mayor necesidad que nosotros tenemos como pueblo no es tanto de trabajo, aunque sí hace falta el trabajo. Y habrá una crisis en muchos hogares. Pero la mayor necesidad no va a ser esa, ni es esa, ni ha sido esa. La mayor necesidad que tenemos nosotros como iglesia es confiar plenamente en la palabra y las promesas del Señor. Más confianza en Dios. Él está con nosotros. Él es el soberano. Y queridos, así como Elías dijo, va a llover solo cuando Dios lo autorice y por la palabra que Él me haga dar a ustedes, el Señor también en su momento va a frenar, posiblemente en poco tiempo, no sabemos cuánto, va a frenar esta pandemia, pero estemos confiados, totalmente confiados en el Señor. No se enfermen por toda la información maligna que está en los medios sociales. Demos crédito a las buenas noticias, demos crédito a los mensajes honestos que hay en los medios, pero sobre todo a esa información que hay y ese temor que se ha generado. Yo los animo esta noche para que ustedes ahí en su Kerit,
allí escondiditos estos días, allí en sus casas, busquen solemnemente la gloria del Señor. Que se aumente la confianza en Él, que se aumente la fe, que se confirme la esperanza, que se afirmen en nosotros las promesas divinas de la santa palabra del Señor. Yo les deseo a todos que la bendición del cielo les alcance, que guarde sus hijos y todos sus seres queridos donde estén, sea aquí, sea en México, en Centroamérica, donde sea, que Dios les bendiga abundantemente. Es mi deseo pastoral en esta hora. Voy a entonar una estrofa solamente a capela de un canto que me gusta mucho. Es el himno número 211. Cuando llego al coro te puedes unir conmigo para cantar si lo deseas, y después yo hago una oración. Solamente voy a entonar la primera estrofa. Te sientes cansado y turbado, sin luz en la oscuridad. Contempla por fe al Maestro, tendrás vida y libertad. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Te sientes turbado? ¿Tienes miedo? Fija tus ojos en Cristo. Oremos. Amante Dios, la vida de tus siervos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento y en la época moderna, pues encontramos inspiración. Tus siervos fueron heridos muchas veces para ser capacitados. Y así como con Elías querías no solo que fuera humilde y que algo profundamente espiritual pasara en su vida, y así como tú querías que ese retiro en Kerit fuera un tiempo de entrenamiento, porque tú anhelabas que él fuera un hombre tuyo, plenamente tuyo. Hoy día, oh Dios, cada miembro de la iglesia, cada uno de nosotros somos llamados siervos tuyos. Y necesitamos también ser capacitados. Necesitamos ser humildes delante de ti. Necesitamos, oh Dios, ver una revelación plena de tu poder y de tu gloria. Permite, oh Dios, que mientras estamos escondidos, guardados en casa por esta condición que prevalece, que ese sea un tiempo muy especial de reflexión y de acudir a ti para fortalecer nuestra vida espiritual. Guárdanos, Padre querido. Permite que tu pueblo siga experimentando tu bendición. Te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén.